Bienvenidos de nuevo a otro programa de conversaciones académicas. Para mí es un gusto presentar hoy al profesor Paul Panswitz Barrena. Bienvenido, profesor Paul. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Encantado de estar en su programa. Muchas gracias por aceptarme esta invitación. Yo voy a empezar un poco hablando acerca de su recorrido académico. El profesor Paul es biólogo de la Universidad de Málaga, estudió biología en la Universidad de Málaga y luego se especializó en paleontología. Digamos que el profesor Paul, sus temas de interés están muy enfocados al tema de la evolución del ser humano, la evolución humana, el tema también de los restos fósiles, es decir, es un estudioso del pasado. Ha publicado más de 400 artículos en distintas revistas científicas, dirige algunos trabajos de doctorado y para mí es un gusto pues para que hablemos hoy acerca de la evolución humana y hablemos de ciencia, que nos hace mucha falta ciencia en estos tiempos. Bueno, doctor, yo quisiera, ya habíamos dialogado sobre esto, hay una pregunta que usted nos decía que es muy difícil, y la idea es que a usted también le interesa mucho la divulgación, usted nos va a explicar de una manera didáctica. ¿Cómo surgió el ser humano? Porque se habla de muchas especies de homos, que es el género, y hay muchas especies, Homo habilis, Homo ergaster, el hombre de Denisova, y nosotros somos Homo sapiens. ¿Cómo surgió el ser humano, doctor Paul? Bien, esa es, en paleoantropología, una de las preguntas del millón. Digamos, lo comúnmente aceptado es que nuestro género, el género humano, el género Homo, surge a partir de un linaje de homininos, los australopitecinos, los australopitecos, pues surge hace en torno a 2.500.000, 2.600.000 años atrás. Y la primera especie que nos representaría sería Homo habilis, que recibió esa denominación específica por encontrarse asociada a las primeras evidencias de industrias talladas, lo que se conoce con el nombre del oldubayense, el modo 1 de talla, típico de la garganta Olduvai, que luego, bueno, pues conforme se fueron excavando más yacimientos en África, se vio que las cronologías más antiguas, con restos de talla de este tipo, del oldubayense, pues se extendían a esas cronologías, ¿no? A esa edad de en torno al 2.600.000 años, quizá un poquito más. Pero, como digo, es un tema ciertamente controvertido porque todavía hay paleoantropólogos que a esta primera especie, que sería la que representa el origen de nuestro género, pues no terminan de considerarla una especie propia humana. Y eso fundamentalmente por el tema de la encefalización. Resulta que entre los primeros representantes hay mucha variabilidad. En general, los cráneos son pequeños, los tamaños cerebrales son bastante reducidos, pero apareció un cráneo de mayores dimensiones, el KNMR 1470, que frente a otros cráneos que hasta ese momento representaban lo que sería Homo habilis, como el cráneo, pues el KNMR 1813, los H24, en fin, digo las siglas porque muchas veces es por lo que se les conoce en la literatura, ¿no? Pues estos cráneos presentaban volúmenes craneales en torno a 500 y algo centímetros cúbicos tan solo. O sea, estamos hablando de 100 y pico centímetros cúbicos más que los de un australopitecino o los de un chimpancé. Y ese cráneo que comento, con el que se terminó describiendo una nueva especie, Homo rudolfensis, no aceptada por todo el mundo, pues tendría más capacidad endocraneal, ¿no? Tenía un cerebro mayor, en torno a unos 750 centímetros cúbicos. Como digo, bueno, pues todo esto llevó a proponer que realmente lo que se había llamado Homo habilis quizás fueran australopitecinos avanzados, que en realidad el género Homo surge algo posteriormente. Sus primeros verdaderos representantes serían las formas de Homo erectus de África, que es lo que Bernard Wood bautizó como Homo ergaster en los años 80. En fin, es un tema bastante controvertido. Y de igual manera lo es las especies
el número de especies que han ido existiendo a lo largo de esos más de 2 millones de años de evolución de nuestro linaje. Con vista a aclarar o intentar poner un poco de luz en todo esto, pues un par de colegas y yo mismo hicimos un estudio en el año 2015 en el cual analizábamos pues la totalidad del registro paleoantropológico a nivel de cráneos. Son muy pocos los cráneos realmente completos que se conservan, como para poder tomar medidas y hacer una evaluación de sus similitudes morfológicas. E hicimos un estudio comparativo. Además de los elementos del registro africano, metimos los pocos cráneos que hay del registro asiático. Allí normalmente falta la cara de los cráneos. Nosotros queríamos analizar lo que son las proporciones entre lo que es la cara, lo que se llama el esplacnocráneo, el maxilar, los arcos cigomáticos y el neurocráneo, la bóveda craneana. Incluimos también en ese estudio, por ejemplo, los cráneos de los representantes más antiguos del género humano que se encuentran fuera del continente africano, que son los del yacimiento georgiano de Dmanisi. Y bueno, pues seguimos con el muestreo hasta llegar a los Homo sapiens ya anatómicamente modernos, los llamados cromañones. Entraron también ahí los neandertales, las especies del Pleistoceno medio, como Homo heidelbergensis, que sería ancestral a los neandertales. En fin, fue un estudio bastante completo dentro de lo limitado del registro y vimos que, bueno, pues las cosas no estaban tan claras, ¿no? Por ejemplo, en relación a lo que yo he contado antes, ¿no? Esas diferencias de tamaño y de forma que hay entre los cráneos de los primeros representantes del género humano. Con esa dicotomía de si era una especie, dos, Homo habilis, Homo rudolfensis. Bueno, pues solo en el yacimiento de Dmanisi, que hablamos de un yacimiento de una cronología muy concreta, hace 1.800.000 años, como decía antes, las primeras evidencias de presencia humana fuera del continente africano, pues solo en ese yacimiento los resultados de nuestro estudio mostraron que había más disparidad anatómica entre esos cráneos que el asistente de reunir a todo el registro de fósiles, de cráneos fósiles humanos del Pleistoceno inferior de África. O sea, si aceptamos que la variabilidad nos permitía diferenciar especies, en el propio yacimiento de Dmanisi habríamos tenido que diferenciar unas cuantas, porque allí, por ejemplo, de los 5 cráneos que hay, van desde 450 y tantos centímetros cúbicos, eso es el tamaño de cráneo de un australopiteco como Lucy, o de un gorila, van de ahí a 750 centímetros cúbicos, el tamaño de esa putativa otra especie Homo rudolfensis. O sea que es muy complicado, en el caso de la evolución humana, pues poder decir con cierto nivel de confianza cuántas especies han existido. Yo recuerdo un paleoantropólogo murciano, pero de británico, afincado en España, el profesor Michael Walker, que hace mucho tiempo me dijo, mira, aquí pasa en paleoantropología un poco como en teología. ¿Por qué hay tantas discusiones entre teólogos? Pues porque son muchos teólogos tratando de interpretar la palabra de Dios. Bueno, pues en paleoantropología estamos hablando de algo parecido, muy pocos fósiles y muchos especialistas opinando sobre ellos. Claro, doctor. Voy a hacer acá un comentario, porque usted es experto en estos temas. Y tienen que ser cifras muy aproximadas, esto no son cifras exactas. Hace aproximadamente 65 millones de años fue la gran extinción de los dinosaurios por un meteorito que cayó al planeta Tierra. Muy bien. En esa gran extinción, estoy acá resumiendo, sobrevivieron pequeños mamíferos. Entre otros grupos. Exacto, hace 65 millones de años aproximadamente. A mí la inquietud que me ha suscitado hace muchos años es, ¿a partir de qué momento uno podría decir cuál es digamos, el antepasado más antiguo que conocemos de todos estos? Es decir, ¿cuál fue, digamos, como de los primeros hace 10.000? Porque usted plantea, por ejemplo, el Homo sapiens tiene 200.000 años, Lucy creo que tiene 2 millones de años, creo. Ya más. 3 y pico. Sí. ¿Cuál es el más antiguo, doctor? ¿Y qué diferencia hay entre género y especie? Esa sería como mi inquietud. Sí, bueno, si nos vamos a lo que es el tiempo geológico profundo, tenemos un candidato a representar pues uno de los primeros primates, en el caso pues del género Notarcus.
ahí estamos, cuando hablamos de los primeros primates, estamos pues remontándolos a las épocas Paleocena, Eocena, o sea, estamos hablando de un momento inmediatamente posterior a lo que fue la gran extinción, la gran crisis biótica que desencadenó el impacto de finales del Cretácico. Lo que pasa es que si viéramos uno de estos primates hoy día, por ejemplo, Plesiadapis es el género más característico, pues no encontraríamos con que, siendo primates, porque tienen rasgos anatómicos que ya permiten, bueno, pues decir que estamos con nuestro propio orden de mamíferos, su aspecto, por una convergencia funcional, su aspecto superficialmente sería muy parecido al de una ardilla. Esto sería hace unos 55 o 60 millones de años. 5 o 10 millones de años después ya tenemos algún género como Notarcus, que comentaba antes, que sí que parece ya representar mejor lo que son los primates, ¿no? Es interesante, además, que no recuerdo ahora el nombre de la especie, hubo un hallazgo hace unos años en los cuales se encontraron las falanges distales, las terceras falanges de los dedos de la mano de uno de estos primates primitivos, y se vio que su morfología era similar a la de un prosimio, a la de un primate primitivo moderno, en el sentido de que posiblemente no tenían ya garras, sino que se había producido la sustitución de las garras por uñas, que es una de las características fundamentales del plan corporal, del plan de organización de los primates, ¿no? O sea que sin duda lo eran, pero su aspecto pues realmente no recordaba, por supuesto, en nada a un ser humano moderno, pero tampoco a un simio de los del nuevo, del viejo mundo, ¿no? A un mono platirrino o catarrino. Bien, ¿qué es un género y qué es una especie? La verdad es que en el tema de la especie, muchas veces, por lo que comentábamos antes, es muy controvertido decir dónde están los límites de la especie, porque ni siquiera el tema del aislamiento reproductivo nos sirve. Hay especies que no tienen un aislamiento reproductivo perfecto. Por ejemplo, los leones y los tigres pueden hibridar, nacer los ligrones. De lo que se trata aquí es de que esa hibridación no sea extensiva, ¿no? De que no haya una introgresión de genes que homogenice ambas poblaciones en la naturaleza. Con el género, pues el género son aquellas especies que están evolutivamente emparentadas y que descienden de un ancestro común. Por ejemplo, en el caso del chimpancé, pues los chimpancés tienen dos especies, el Pan troglodytes, que es el chimpancé común, y el Pan pariscus, que es el bonobo, una población de chimpancés que habita al sur del río Zaire y que fue descubierta para la ciencia a principios del siglo pasado. Con lo cual, ya le digo que si bien todos tenemos muy clara la noción de especie, la noción de bioespecie, pero no siempre es fácil establecer sus límites. Correcto, doctor. Uno, o por lo menos desde que yo estaba en la escuela, he visto unos diagramas, y son muy populares, que más o menos representan que aquí está el Homo sapiens, y hay una escala evolutiva donde muestran un hombre que está agachado, luego sigue otro, luego otro, y muestran como esa escala así. Sí. Yo he puesto entre ellos esa escala por lo siguiente, porque algunos autores dicen que no es que nosotros vengamos del Homo habilis o del Homo ergaster o el Denisova, sino que, o el neandertal, no, el neandertal es otra especie que convivió junto al Homo sapiens. Es decir, existían 6, 12, usted dijo ahorita, no sabemos cuántas especies, pero esa imagen que muestran así no es tan cierta como uno pensaría, sino que realmente nosotros Homo sapiens convivimos con otras especies. Sí. ¿Nos podría ampliar un poco esa idea, doctor? No, ciertamente, ciertamente. Esta imagen que tiene, digamos, un gran valor heurístico desde el punto de vista de transmitir esa noción del cambio asociada a los procesos evolutivos, es una imagen equívoca por muchas razones. Primero, la evolución no es lineal. No es una especie que se transforma en el tiempo y da lugar a otra, que a su vez dará lugar a una tercera. No es un proceso lineal. Sí se producen transformaciones en el seno de una línea evolutiva, sí se produce evolución filética, pero lo habitual es que la multiplicación de especies tenga lugar por eventos de escisión de linajes. Pequeñas poblaciones que se separan,
que quedan reproductivamente aisladas y que evolucionan con independencia de la especie ancestral. Como bien dice, los neandertales, aunque nos preceden en el tiempo, no son en absoluto nuestros ancestros. Si nos remontamos atrás en el tiempo, y esto se ha podido hacer gracias a los estudios de ADN mitocondrial, vemos que nuestros linajes se separaron varios cientos de miles de años antes de que tuviera lugar la aparición de lo que conocemos hoy día en el registro como un hombre de Neandertal o un humano anatómicamente moderno. O sea, somos especies que derivamos de, en última instancia, una especie común, pero que no damos lugar una a otra. Y por otra parte, un aspecto muy negativo que tienen esos diagramas, que, como digo, pues son muy ilustrativos para el hecho de la evolución, sobre todo hacia los niños, es que nos, aparte de ponernos la evolución como lineal y dirigida, eso es lo que se llama ortoselección, ortogénesis, como si la evolución estuviese predeterminada a llegar a algo, como podría ser el ser humano moderno, también nos muestran que los distintos caracteres parecen cambiar al mismo ritmo. Y no es el caso. La evolución es en mosaico. Hay caracteres que evolucionan a una velocidad, unos cambian antes, otros cambian después, no lo hacen todos de una manera absolutamente coordinada. Por eso en estos diagramas es muy frecuente ver que desde un primer gran simio australopitecino que camina todavía inclinado, con una postura simiesca, con una baja encefalización, con un cuerpo cubierto completamente de vello, gradual y paulatinamente vamos pasando a especies que cada vez van más erectas, más encefalizadas y con un aspecto más, entre comillas, civilizado. No es el caso. Concretamente, la postura bípeda, lo que es la postura erecta, se consiguió y es el carácter, por excelencia, que permite identificar el origen de nuestro linaje evolutivo, el de los homininos. Se consiguió con el origen de los australopitecinos, concretamente con Ardipithecus ramidus. Hace 4.600.000 años tenemos ya documentado una pelvis muy humana, muy parecida a la de Lucy, que es posterior. Lucy, los Australopithecus afarenses irían entre los 3.200.000, 3.800.000 años. Y esto sabemos que ocurre así, desde el principio ya no cambia. Veremos que se ha descubierto y se ha publicado recientemente un cráneo de Australopithecus arabensis, que sería la especie que enlaza estas dos que he citado, y en todos los casos, lo que es el foramen magnum, este agujerito que tenemos en la base del cráneo por donde sale la médula espinal, está en una posición muy adelantada, la típica de un bípedo. Por lo tanto, hay caracteres que han cambiado más rápidamente, otros lo han hecho más lentamente. Por ejemplo, más de 2 millones de años de evolución de nuestro linaje evolutivo, de los homininos, no se experimentó ningún cambio en la encefalización significativo. Desde los primeros australopitecinos, Ardipithecus rapidus, que tenía unos 380 centímetros cúbicos de capacidad craneal, hasta los últimos, como Australopithecus sediba, Australopithecus gari, no se pasó de manera significativa de los 420 mililitros de capacidad craneal. Cuando se produce ese gran salto y esa tendencia hacia la encefalización es posteriormente con el origen del género Homo, la aparición de Homo habilis, Homo erectus. Luego, en nuestro propio linaje evolutivo ha habido líneas, posibles especies, como el que sería el caso de Homo floresiensis, el de la isla de Flores en Indonesia, donde se produjo lo contrario, una reducción del tamaño cerebral. O sea, la evolución dista mucho de seguir un esquema ortogenético, lineal, a velocidad constante y predecible y predeterminada hacia una dirección. No es en absoluto así. Es un recurso, digamos, didáctico, pero que en el fondo hace más daño de lo que ilustra. Claro, para la explicación. Correcto, doctor. El cerebro humano, estamos bajando acá en edades, tiene aproximadamente entre 1.200 y 1.400 centímetros cúbicos. Y más o menos, aproximadamente. Y sí, hay mucha variación. 25% de la energía corporal, digamos, es producida por el cerebro gasta más o menos 25%
en energía, o sea, una cuarta parte del cuerpo humano prácticamente la consume el cerebro. Usted ha trabajado otros temas, como el tema de la carne, como el tema de, de otros animales. A mí me gusta decir otros animales porque nosotros somos animales también. Por supuesto. Y hay una pregunta que es muy álgida, es el consumo de carne. Hoy que se habla tanto del tema pues, del consumo de la carne, por el tema ambiental y por el tema de la protección de los animales. ¿El consumo de carne fue importante en ese desarrollo cerebral, doctor? ¿O sin duda. ¿Nos podría explicar eso, doctor? Sí. Pues bien, James, como ha indicado muy bien, nuestro tejido nervioso, nuestro cerebro, pues viene a gastar entre un 22 y un 25 de la energía que consume nuestro organismo, de lo que es la tasa metabólica basal. Esa es la energía que gasta el cuerpo humano cuando está en condiciones de reposo. Y esto es así, estemos despiertos o estemos dormidos, la fracción que gastamos es exactamente la misma, estemos en actividad física o no. O sea, a diferencia del músculo esquelético, que el músculo solo gasta cuando se está ejercitando, no, el cerebro siempre está gastando energía. No podemos, por más que intentemos dejar la mente en blanco para no gastar energía, desgraciadamente tampoco el pensar, que a muchos nos gusta más utilizar las neuronas que las fibras musculares, pues desgraciadamente pensar mucho y comerse la cabeza con temas como los que estamos aquí abordando tampoco nos adelgaza. Esto es así, ¿no? Es un órgano muy costoso de mantener. Claro, si eso ocurre así, si comparado con un chimpancé, que su tejido nervioso viene a gastar el 8% de la energía que consume el animal en condiciones de reposo, de lo que es la tasa metabólica basal, y nosotros triplicamos ese gasto, y lo triplicamos porque tenemos un cerebro 3 veces más grande que el de un chimpancé, pues eso significa que, como en cualquier otro aspecto de la vida, si uno gasta además en un cierto capítulo, tiene que recortar de otros. Esto es extensible a una economía doméstica, a la planificación de unos presupuestos por parte de un gobierno, a lo que queramos. Es imposible aumentar el gasto en una partida sin tocar otras partidas. Entonces, en el año 95, una antropóloga británica, la profesora Leslie Aiello, sacó una hipótesis muy interesante, la de el tejido caro de mantener, la Expensive Tissue Hypothesis. ¿Qué es lo que nos dice esa hipótesis? Pues que si en el curso de la evolución humana hubo una tendencia a la encefalización, ese aumento del tamaño del cerebro que fue teniendo lugar durante los últimos 2 millones de años tuvo que verse en paralelo compensado con la reducción del gasto de algún órgano costoso de mantener. Claro, ¿cuáles son esos órganos que cuesta mucho a nuestro metabolismo mantener? El que más gasta es el corazón. El tejido cardíaco, de hecho, gasta más que el propio cerebro, pero un corazón no puede reducirse de dimensiones, un corazón no puede dejar de latir porque nos morimos. De hecho, si pensamos, los seres humanos, nuestra postura bípeda, nuestra postura erecta, hace que necesitemos un corazón más fuerte, porque hay que impulsar la sangre hasta la cabeza, hasta un cerebro que necesita mucha sangre, mucha oxigenación, y hay que vencer la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, digamos que el corazón no se podía tocar. Los riñones necesitamos filtrar la sangre con ellos, eliminar toxinas. Es otro órgano costoso que no se puede tocar. El hígado, 3/4 de lo mismo. No hay más que ver cuando una persona tiene una hepatitis, lo mal que se pone, sin hígado, con un hígado de dimensiones sustancialmente menores a las que tiene ese órgano, no se puede vivir. ¿Qué era el único sistema de órganos, el único tejido que se podía recortar? El tejido digestivo. ¿Por qué? Pues porque el tejido digestivo, que es necesario para al alimentarnos poder asimilar el alimento, el tejido digestivo también hay que alimentarlo. Está formado por células vivas. Claro, en el caso de los animales herbívoros, que tienen digestiones muy lentas, muy pesadas, necesarias para asimilar un alimento tan difícil de digerir como es la materia vegetal, donde hay que degradar la celulosa, pues los animales herbívoros tienen intestinos, sobre todo lo que es la parte del intestino grueso, mucho más largos que los nuestros. Un gorila, un chimpancé
pero especialmente un gorila, que es estrictamente herbívoro, tienen un intestino grueso y un colon muy grande en relación a las dimensiones que tenemos los humanos. O sea, ese incremento en el gasto metabólico que supuso aumentar el tamaño del cerebro vino compensado por una reducción del tubo digestivo, y eso nos forzó a adoptar paulatinamente una dieta más carnívora. La dieta carnívora tiene una gran ventaja. A diferencia de las plantas, los tejidos animales, las proteínas y grasas de los tejidos animales son muy fáciles de digerir. Entonces, si tenemos un cerebro de alta exigencia calórica, la evolución, el curso de la evolución, la única solución adaptativa posible era esta. Reducir las dimensiones del sistema digestivo y pasar a tener una dieta más carnívora. Los chimpancés comen carne. Ocasionalmente cazan monos, cazan crías de pequeños herbívoros del bosque, pero ese consumo es muy testimonial. En general no supera el 5%. Caso humano, y ha habido especies muy carnívoras, como por ejemplo el hombre de Neandertal, el consumo es netamente superior. ¿Cómo se consigue esto? No lo hicimos cazadores de la noche a la mañana. De hecho, nuestro antecedente, nuestro legado evolutivo, no nos facultaba para eso. No teníamos las garras, los colmillos de un carnívoro, como un león. Las primeras industrias líticas, las primeras piedras talladas que hablábamos antes, los dubeyenses, no eran apropiadas para cazar, pero sí lo eran para carroñear, para aprovechar los restos de las capturas de los grandes depredadores de la época. Estamos hablando de hace más de 2 millones de años. En aquel entonces, las comunidades de grandes mamíferos, los depredadores situados en el vértice superior de la cadena alimentaria, eran los félidos con dientes de sable. Estos depredadores tenían unos grandes caninos hipertrofiados, muy comprimidos lateralmente, como verdaderos cuchillos. Eran muy efectivos para, una vez inmovilizada la presa, al morder, cortar, seccionar la tráquea, vacío sanguíneo importante, y dar una muerte rápida a sus presas, pero precisamente lo especializado de esa dentición les incapacitaba para aprovechar a fondo el cadáver de las presas, ¿no? Entonces eso abrió una serie de recursos que eran potencialmente aprovechables por los homininos, y ahí, fíjense que una característica que ya teníamos en nuestro legado evolutivo, que era la postura bípeda, nos ayudó muchísimo. ¿Por qué? Pues porque cuando en la sabana un depredador caza una presa, y después de haber terminado de comer abandona el cadáver, los primeros que se enteran son los buitres, las aves carroñeras, que van prospectando a gran altura, se fijan en los movimientos de aves menores como los cuervos, son las primeras que llegan. Pero antes de llegar están descendiendo, aprovechando las espirales que suponen las térmicas, las corrientes térmicas, y eso se podía observar desde kilómetros de distancia. Los humanos no somos muy rápidos, somos muy lentos comparados con otro carnívoro carroñero como puede ser una hiena o un chacal, pero sí que tenemos una ventaja, y es que al haber liberado los miembros superiores de la locomoción, podemos correr y somos unos grandes corredores de fondo. Refrigeramos por toda la superficie corporal, somos capaces de ventilar mejor y, bueno, ningún animal puede correr en un maratón, un humano sí. Hay poblaciones africanas donde corriendo se llegan a cazar gacelas. No porque se las pille por velocidad, sino simplemente porque el humano es capaz de estar muchos kilómetros corriendo y la gacela finalmente termina reventada, ¿no? Bueno, eso nos dio una ventaja para llegar los primeros y poder consumir ese tipo de recursos antes de que aparecieran carnívoros peligrosos como las hienas que podían suponer un riesgo importante. De esto tenemos evidencia en uno de los yacimientos en los que hemos trabajado, en la región de Orce, la provincia de Granada, aquí en el sur de España, de competencia y consumo de un cadáver de elefante, un elefante prehistórico, que vivió en el sur de España hace más de 1 millón de años, que primero fue ese cadáver consumido por los humanos, fracturaron el cráneo para acceder al cerebro, desmembraron las extremidades y las transportaron a un lugar más seguro para comer, y luego vinieron las hienas, una especie de hiena gigante, del tamaño de una leona, más de 100 kilos, que existe entonces, Pachycrocuta brevirostris, es su nombre científico, y ya aprovechó el resto. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque el cadáver está parcialmente rodeado por industrias líticas, por lascas de siles, que tallaban ellos para poder cortar la piel, los tendones, poder extraer los músculos, las vísceras,
y por coprolitos, por excrementos fosilizados de esta hiena. Entonces, bueno, pues la dieta más carnívora es posiblemente uno de los factores fundamentales para explicar la evolución humana hacia una gran encefalización. De otra manera, con una dieta estrictamente herbívora, como era posiblemente la de la mayoría de los australopitecinos, no habría sido posible. Bueno, tenemos muchas otras evidencias, no las evidencias solo anatómicas que he comentado, como las proporciones de nuestro sistema digestivo, que se parecen más a las de un carnívoro que a las de un herbívoro, incluido un chimpancé. Y los chimpancés son primos hermanos nuestros, ¿no? Nos separamos hace muy poco en la evolución de ellos. Hay muchas más evidencias. Por ejemplo, los humanos asimilamos mucho mejor el hierro, que va ligado a los tejidos animales, el hierro de los grupos porfirínicos, como la hemoglobina de la sangre, que el hierro de la materia vegetal, el hierro iónico. En cambio, la especie herbívora, como el gorila o como el chimpancé, asimilan mejor ese hierro iónico. Claro, esto es un problema, por ejemplo, en el caso de los veganos. Los veganos dicen, sí, yo renuncio a los productos de origen animal, me alimento solo de materia vegetal, pero claro, tienen que tomar suplementos vitamínicos, tienen que tomar hierro, y ese hierro que toman, que es hierro iónico, hierro mineral, pues asimilan muy mal ese hierro. Con lo cual tienen que tomar muchos suplementos y finalmente el hierro es un metal pesado, hay que excretarlo, termina dañando los riñones. Por eso muchos médicos dicen, y esto sé que no es políticamente correcto en los tiempos que corren, ¿no? Pero todos los veganos terminan enfermos, porque la evolución no nos ha preparado para tener una dieta estrictamente herbívora. Luego hay otras indicaciones, por ejemplo, de que esta adaptación es antigua en nuestro linaje. Resulta que se hizo hace unos años un estudio muy bonito donde se compararon las tenias, estos parásitos, entonces todos parásitos internos que tenemos, se compararon las que nos infectan a los humanos con las que infectan a especies de grandes carnívoros. Y se vio que hay dos tipos de tenias en humanos, unas que se parecen más evolutivamente, la secuencia de su material genético es más similar a las que infectan a los leones y leopardos africanos, y la otra a la especie que se parece a la que infecta a las hienas. Claro, esto está hablando no solo de que nos adaptamos a una dieta carnívora, que como tal, estos parásitos se adaptaron a vivir en nosotros ya como hospedadores definitivos, desarrollando la fase adulta de su ciclo, como grandes carnívoros que nos convertimos, sino que además eso ocurrió hace mucho tiempo. Ocurrió en África, antes de que se produjese la salida del continente africano por los primeros humanos. Y esto es también un acontecimiento muy antiguo, hace 1.800.000 años, como comentaba antes Dmanisi. O sea que tenemos muchísimas evidencias, y podría extenderme en un larguísimo catálogo, que nos hablan del papel fundamental que ha representado la alimentación carnívora en el curso de la evolución humana. Ya digo, es un enfoque que a muchos veganos, a muchos animalistas no les gusta, se ponen de los nervios cuando oyen hablar de estos temas, pero es la enseñanza que nos da la evolución sobre nuestro pasado evolutivo como primates, y tampoco podemos poner una venda y negar la evidencia. Doctor, usted en este momento nos acaba de contestar, me acaba de contestar la pregunta, y la respuesta fue afirmativa. La carne sí fue importante en el desarrollo del cerebro. Pero yo debo hacer un comentario un poco extenso. Trataré de no extenderme mucho porque estamos conversando. Yo le voy a mostrar acá un libro, es el libro de Peter Singer, Liberación Animal. Sí. Usted conoce este libro, este es un libro muy conocido. Acá hay un capítulo, es el capítulo 4, hacerse vegetariano. Bueno, Peter Singer es un filósofo australiano que trabaja el tema del especismo y digamos que es un precursor de los derechos de los animales junto con Tom Regan. Sin duda. Grandes teóricos. Yo admiro mucho a Tom Regan y a Peter Singer. Entonces yo quiero llegar a este punto para que hablemos de los derechos de los animales. Hace poco escuché a una bióloga colombiana diciendo lo siguiente: carne sí, pero no así. Es decir, cuando yo consumo carne, y yo tengo que ser honesto acá conversando con usted, yo consumo carne, pero no me considero carnívoro, soy omnívoro. Pero yo pienso mucho en el sufrimiento animal. Es decir, prácticamente los animales que peor viven son los animales de granjas.
Es decir, a uno lo engañan la propaganda cuando muestran una vaca que está en el que está corriendo por el pasto, cuando muestran, pero esos animales están completamente encerrados y tienen una vida miserable. Es decir, si nos comparamos el Homo sapiens hace 200.000 años a nosotros ahora, hemos, como decía Darwin, y aquí repito, el comentario es un poco largo, acá tengo a Charles Darwin, El origen de las especies, pues digamos que hemos ampliado, digamos, la conciencia sobre otros animales. Sin O sea, duda. me refiero a la conciencia. Bentham también decía, lo importante no es que los animales razonen, sino que los animales sientan. Ese es el argumento de Jeremy Bentham. Claro, y usted tiene un artículo donde dice, entonces le vamos a dar derechos a todos, a las pulgas, a todo. Bueno, es un tema larguísimo. Pero, Sí. yo Muy sí, controvertido, ¿eh? exactamente, pero yo sí quisiera pensar, doctor, y ya voy terminando, porque repito, ya usted mirará por dónde va a empezar. El filósofo Jesús Mosterín, español, que también era un defensor de los animales y estaba en contra de la tauromaquia en España. Él decía, por ejemplo, que hace algunos años una industria pudo hacer carne, es decir, hacer carne en el laboratorio. Y yo lo he dicho, si a mí me dicen, va a comer carne en el laboratorio, yo creo que yo lo haría, porque el sufrimiento animal, así la vaca no razone por sí misma, así la gallina no piense por sí misma y no sea un animal racional, pero yo pienso en ese sufrimiento, doctor. Entonces, Sin duda. aquí hablé de muchas cosas. Sí, Yo sí. quisiera que usted nos diera, que me diera su opinión sobre lo que estoy diciendo, porque estamos conversando y debatiendo un poco. Sí, 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 sí. Es cierto que ha abierto, Jaime, muchos frentes de debate. Empezando, digamos, por Peter Singer. Eh, digamos que cualquier persona bien nacida está en contra del sufrimiento animal. Hay que ser muy sádico para disfrutar causando sufrimiento a cualquier ser vivo. Eso es obvio. Ahora, la cuestión no es quizá esa, sino hasta qué punto los derechos humanos se le pueden extender a los animales y además a todos los animales. Porque, como en todo en la vida, los planteamientos del movimiento animalistas se vuelven menos racionales cuando se hacen tan críticos, tan extensivos, que, bueno, pues se habla de que cualquier parásito, cualquier piojo, la plaga de un cultivo, puede tener los mismos derechos por ser un animal sintiente que tiene un ser humano. De hecho, enfocar el tema por ahí abre muchas puertas, porque claro, ¿qué es la capacidad sintiente? ¿Qué es lo que Singer llamaba el deseo irreemplazable por vivir? ¿Eh? En gran medida, pues tiene que ver con cuestiones puramente instintivas, inherentes a la propia vida. De hecho, la vida unicelular, cuando hablamos de un protozoo, de una célula aislada, no hay un cerebro, pero si ese organismo está en un medio donde hay diferencias de concentración de determinados nutrientes o de concentración salida, el organismo va nadando con sus cilios y va buscando el medio más favorable, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el tema aquí? Habría que hablar de la propia capacidad sintiente, de la propia autoconciencia, a partir de un determinado umbral, ¿no? No hay ninguna duda de que los grandes simios, que están muy encefalizados y que son capaces de tener pensamientos y relaciones sociales muy complejas, son perfectamente acreditan perfectamente el derecho a que se le otorguen, y de hecho hay muchos filósofos que así lo han propuesto, y yo sería un partidario de dicha propuesta, a que se le otorguen derechos humanos, derechos de personas no humanas, pero en definitiva de personas. Ahora, pensemos, por ejemplo, un chimpancé. Es cierto que un chimpancé que vive en una jaula de zoológico, de dimensiones limitadas, confinado entre barrotes, va a reaccionar con el tiempo como lo haría un ser humano. Estos chimpancés literalmente se vuelven locos. Y todos lo hemos visto con comportamientos muy estereotipados, con paranoias. Ahora, ¿y una cobaya? Yo recuerdo a mi hija cuando era pequeña, le gustan mucho los animales, y tenía una cobaya. Y la cobaya es un animal que en condiciones naturales pues, tiene muchos depredadores.
La cobaya era feliz dentro de su jaulita, cuando le poníamos su fruta, su lechuga, comiendo, y cuando mi hija la sacaba para jugar con ella, la cobaya estaba sufriendo, deseando volver a meterse en su jaulita. ¿eh? Entonces, claro, las capacidades cognitivas, el nivel de conciencia que tiene un chimpancé o que tiene una cobaya, no tienen nada que ver. Por ejemplo, los pulpos. A mí me encanta el pulpo a la gallega. No sé si allá en Colombia lo comen también. Una pata de pulpo a la brasa puede ser algo delicioso. Pero cuando uno piensa en los pulpos y se da cuenta de que dentro del mundo de los invertebrados tienen un cerebro muy desarrollado, Muy inteligentes. en relación a sus dimensiones corporales tan desarrollado como un perro, es más, en cada uno de sus 8 tentáculos el pulpo tiene un cerebro accesorio, que ahí computaría como más material neuronal, ¿no? Que le da una cierta autonomía. Cuando uno lo mira desde ese punto de vista, pues ya empieza a cuestionarse si es ético comerse un pulpo. El pulpo, sin ninguna duda, cuando va a morir antes de cocinado, es consciente de lo que le está ocurriendo, ¿no? Entonces, tenemos más derecho a comernos, por ejemplo, un cangrejo, una almeja, un percebe, animales que están muy poco encefalizados y que no tienen, desde luego, la autoconciencia que puede tener un pulpo, que el propio pulpo. Es mejor renunciar al pulpo a la gallega en favor de comer langostinos. Pues yo no lo sé, la verdad. Todo se trata de dónde ponemos el umbral. De hecho, si nos dejamos llevar por el tema de la autoconciencia, que en última instancia depende de la inteligencia, de las capacidades cognitivas, pues los animales domésticos, a los cuales en muchos casos, cuando son mascotas y conviven con nosotros, se les trata como un miembro más de la familia, pues hay que pensar que desde el punto de vista de su inteligencia, de sus capacidades cognitivas, no están precisamente muy bien dotados. Concretamente, todas las especies que se han ido domesticando en el curso de los últimos 10.000 años, pues resulta que en todos los casos, el perro a partir del lobo, el cerdo a partir del jabalí, la cabra doméstica a partir de la salvaje, en todos los casos, como digo, se ha producido una disminución en torno a un 30% del tamaño de sus cerebros. ¿Por qué ha ocurrido esto así? Bueno, pues esto se vio en los años 50 a 70 del siglo pasado por parte de un investigador ruso, un genetista que se llamaba Dmitry Belyaev, que trató de emular con los zorros árticos, trató de reproducir el experimento natural de la domesticación, el curso de la historia humana, y lo hizo de una manera muy sencilla. Él simplemente cogía los animales más dóciles, los zorritos más cariñosos, más amigables de cada camada, y los separaba del resto. Y estos eran los que cruzaban entre sí. O sea, algo tan tonto como hay una camada de zorritos, unos cuando los voy a tocar pues huyen o tratan de morderme y otros pues por el contrario son más confiados. Bueno, pues se fue quedando con estos y en solo 12 generaciones consiguió zorritos que eran tan juguetones, tan dóciles, tan amigables como los cachorritos de muchas razas caninas que tenemos con nosotros. Y además, paralelamente, algo que él no buscaba en su experimento, ¿eh? aparecieron, porque estarían como caracteres ligados genéticamente a esto que él seleccionaba, aparecieron pues toda una serie de rasgos que son típicos de muchas razas caninas, como manchas de color blanco en la piel, en la punta de la cola, orejitas caídas, unas proporciones entre el hocico y lo que es el cráneo, los ojos más frontales, más similares a lo que son los cachorritos, ¿no? Tan amigables, ¿no? Que despiertan tantos sentimientos, ¿no? De empatía en los humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues posiblemente reprodujo en pocas generaciones lo que había sido un larguísimo experimento natural desarrollado, sin esa intención, en el curso de la evolución de las poblaciones del Neolítico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si en todos los casos se produjo esa reducción de las capacidades cognitivas, porque se redujo el tamaño del cerebro a un tercio, o sea, en un tercio respecto a las dimensiones de la especie salvaje, pues en definitiva lo que se estaba seleccionando era la mansedumbre, por lo tanto era la tontura. Se estaban seleccionando los animales más dóciles, más mansos, los animales más tontos. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención porque mucha gente
que ama a sus perros, que darían la vida por sus perros, y viceversa, obviamente, ¿no? Luego se oponen a que los lobos sean reintroducidos en parajes naturales, donde, bueno, siempre hay una oposición sistemática por parte de las poblaciones rurales, de los granjeros, cuando estos depredadores en condiciones, en los parajes naturales, ejercen una acción muy importante de cara a la salud del ecosistema. Hay muchos experimentos naturales donde se han extinguido las poblaciones locales de depredadores y rápidamente se ha visto que ha sido letal para sus herbívoros presas. Esto ocurrió, por ejemplo, en una isla de Michigan, que, bueno, se extinguieron los pocos lobos que vivían en ella y en pocos años los alces, la población había degenerado, había unos casos de osteoartritis tremendos, una endogamia brutal. Ha ocurrido, por ejemplo, en el Parque Nacional de Doñana, en España, que, bueno, cazaron y extinguieron a los lobos y hubo, muy poco tiempo después, epidemias de sarna entre las cabras salvajes que estuvieron a punto de desaparecer, porque, claro, son animales, debilitados por la enfermedad, discapacitados, viejos, con los que acaban en condiciones naturales los depredadores y, por ejemplo, evitan que se propaguen las enfermedades. Ahora, ¿qué cazador va a ir con su fusil si va buscando un gran trofeo y le va a disparar a una cabra sarnosa? Eso no es un trofeo bonito para ponerlo. Pero claro, es que el objetivo es muy distinto. No es cazar para alimentarse, sino cazar por el placer de la caza, por el trofeo. Yo, por ejemplo, estoy totalmente contra la caza, pero también hay matices ahí que conviene poner sobre la mesa. En España, no sé si es el caso de Colombia, pero en España tenemos un problema en lo que es la España rural, la España del campo, ¿no? Eso es lo que se llama hoy día la España abandonada. Hay muchas capitales de provincia y pueblos que se están quedando despoblados, la gente migra a las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Málaga, y se van quedando pues muchas provincias prácticamente deshabitadas. En estas provincias, uno de los ingresos importantes que tienen en el medio rural es precisamente la caza. En España hay 1 millón de cazadores federados que pagan su cuota y que pagan los cotos de caza por ir a cazar. Ya le digo, a mí no me gusta la caza, yo me repugna la caza, sería incapaz de dispararle a cualquier animal. Pero también hay que pensar en qué ocurriría con esos cotos de caza si prohibiéramos la caza. ¿eh? Serían terrenos que perderían completamente su valor. Por lo tanto, serían abandonados. Ya el propietario de los terrenos, como no le está sacando un rendimiento económico, no sería el que se preocuparía de que ese monte estuviese en condiciones óptimas para albergar vida salvaje, que será la que le permita, bueno, pues alquilar su coto a los cazadores. En poco tiempo, los incendios se convertirían en basureros, habría especulación sobre el terreno, tendríamos un erial, tendríamos un desierto. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hablabas tú antes de el tema de la vida de los animales que van a ser sacrificados. No tiene nada que ver, por ejemplo, si hablamos de un cerdo ibérico, la vida que lleva en semilibertad en una dehesa de Extremadura, alimentándose de bellota, que es precisamente lo que luego hace que la pata de ese cerdo, ese jabón ibérico, tenga ese sabor único, no tiene nada que ver con un cerdo de granja que vive en condiciones confinadas, inhumanas. ¿eh? Los pollos, no es lo mismo un pollo de corral que está alimentado en suelo, que un pollo que vive en una granja hacilado, bueno, donde a las hembras muchas veces le arrancan los ojos para que así se concentren más en poner huevos, que es lo que interesa, ¿no? Pero claro, también hay que tener en cuenta, porque todos diríamos, oye, no, yo prefiero un pollo de corral, por supuesto, es mucho más sano, una alimentación mucho más ecológica, más natural, encima el animal ha vivido relativamente libre, sin estrés, pero claro, hay que tener en cuenta los costes. ¿Por qué se crían los pollos en granja? Porque así es cuando vamos al supermercado y lo encontramos el pollo muy barato. Si ahora hay que pagar 4 o 5 veces más por el pollo, si queremos un pollo ecológico, pues quizá muchas economías no se lo puedan permitir. Entonces, para mí, el verdadero problema del movimiento animalista es que ellos hacen oídos sordos a todos estos otros matices del asunto, ¿no? Solo se enfocan hacia lo que a ellos les interesa y, bueno, pues incluso llegan en algunos casos a planteamientos muy radicales, ¿no? Como la extensión de los derechos humanos, los que toman, digamos, esta postura más antiespecista,
de manera poco crítica, ¿no? Pues la extensión a cualquier tipo de animal, ¿no? Entonces, yo me pregunto qué era uno de estos antiespecistas si se le llena la cabeza de piojos o si se entera de que su intestino está plagado de parásitos. ¿Se tomará un antiparasitario o dirá, no, no, tengo que respetar el derecho a la vida a estos organismos que potencialmente son nocivos para mí, ¿no? Entonces ya le digo, muchas veces aquí hay, como en tantas cosas de la vida, falta de sentido crítico, doble moral, en fin, las cosas hay que tomarlas con una perspectiva más amplia. Claro, doctor, en esto voy a tratar esto como manera de conclusión y a manera de una opinión acá, yo que también he trabajado el tema de los animales. Digamos que hay posturas radicales, digamos, uno podría decir, o no como carne o como carne. No hay un justo medio, entonces yo repito, tentativamente voy a decir esto, tentativamente, carne así, pero no así. Yo pensaría, estoy poniendo acá, repito, esto, pues acá nos quedaríamos toda la tarde hablando del tema, pero solamente lo dejo a manera de conclusión. Pensaría que yo estoy de acuerdo con mejorar el trato a los animales. Pues primero que todo nos los vamos a comer. Entonces, si nos los vamos a comer, por lo menos darles un trato justo, un trato adecuado. Y puedo poner más ejemplos solamente hablando de las ballenas. La ballena es el animal más grande, por lo menos la ballena azul es el animal más grande que conocemos. Y lastimosamente países que supuestamente son tan desarrollados como Japón y como Noruega, pues acabando con estas grandes criaturas. Entonces, es un tema, repito, como estamos hablando en conversaciones académicas, pues que los que nos vayan a escuchar, pues acá no terminamos el tema, pero digamos que dejamos ciertas dudas para el resto de personas que nos vayan a escuchar. Claro. Yo creo que estamos de acuerdo todo el mundo en que la caza de las ballenas debería acabar. Estamos hablando de unos cetáceos que además tampoco se aprovecha realmente esa caza. Luego, porque mucha de la carne de la ballena termina enlatada como comida para perros, para nuestras mascotas, ¿no? Entonces hay alternativas a esto. Son animales sociales, animales muy inteligentes que digamos que a todos se nos abren las carnes cuando vemos una ballena arponeada. Y que llevan 50 millones de años en el planeta Tierra y nosotros recién llegamos al planeta. Sí, bueno, en ese sentido nosotros somos unos recién llegados, ¿no? Claro. Doctor, yo quiero, insisto, un tema muy interesante, pero vamos como ir cerrando con algunos temas. Usted ha trabajado el tema del transhumanismo y voy a hacer un comentario también acá al respecto. Yo hago una distinción cuando explico esto en clase. Una cuestión es el promedio de vida y otra cuestión muy distinta, la expectativa de vida. Es decir, el promedio de vida se da biológicamente, eso no se puede alterar, pero ahorita vamos a mirar si se puede alterar. Es decir, un ser humano va a vivir 100 años, promedio de vida, pero lo puede matar a los 10 años, puede morir a los 10 años. Pero estamos hablando de promedio, es decir, hasta donde una criatura biológicamente puede vivir. Eso se llama promedio de vida. Hay animales que pueden vivir 200 años, 500 años, ratones que pueden vivir 20 años. Bueno, ese es el promedio de vida. Pero nosotros como humanos hemos mejorado la expectativa de vida. Es decir, hasta el siglo XVIII, XIX vivíamos más o menos 30 a 35 años, porque las condiciones sanitarias no lo permitían. La expectativa ha mejorado en el mundo, es decir, estamos viviendo más años. Pero yo tengo muchas dudas, de hecho, le confieso acá, yo no quisiera ser inmortal, doctor, la voy a decir la verdad. Yo no quisiera ser inmortal. La belleza de la vida está en su caducidad. Pero estos temas se han vuelto recursivos. Algunos autores como Harari, bueno, que él cita a otros autores, que el ser humano va a llegar a vivir 150 años, 300 años. Y digo, pero ¿cómo vamos a vivir nosotros todo ese tiempo? Además, no es lo mismo usted vivir 300 años, pero vivir todo el tiempo en una cama. Entonces, usted denos como su pequeña perspectiva frente a un tema pues del transhumanismo, frente a el alargue de la vida en el ser humano. ¿Cuál es su percepción frente a este tema, doctor? Sí, pues bien, James, como bien has dicho, una cosa es la longevidad máxima potencial que tiene nuestra especie. Esta podríamos cifrarla en torno a unos 120 años,
Y el decir esa cifra es porque la persona más longeva de la que tenemos registro fue una señora francesa que llegó a 122 años y medio. Bueno, por ahí debe estar el límite potencial hoy por hoy a nuestra existencia. Y otra cosa bien distinta es la esperanza de vida al nacer. Esa esperanza de vida al nacer, que depende, entre otros factores, mucho de la mortalidad infantil, hasta hace poco, hasta el siglo, hasta mediados del siglo pasado, la esperanza, la mortalidad en la infancia era muy importante, pues esa esperanza de vida al nacer siempre ha sido muy baja a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde que éramos cazadores-recolectores, a cuando nos hicimos ya agricultores sedentarios y ganaderos, a lo largo de todo lo que es, digamos, la historia antigua, la Edad Media, el Renacimiento, la esperanza de vida estuvo situada en torno a los 30, 35, 40 años. Había pequeñas diferencias según los países, fundamentalmente debido a lo que es la mayor o menor incidencia de la mortalidad infantil. En el caso de España, por ejemplo, en el siglo XIX la esperanza de vida al nacer era muy, muy baja, era de unos 25 años tan solo, pero es porque teníamos una mortalidad infantil altísima. Y todo esto cambia a partir de mediados del siglo pasado con una serie de avances que ha citado muy bien antes, ¿no? Como son pues el descubrimiento de los antibióticos, las vacunas, sobre todo los hábitos de higiene. Bueno, yo siempre recuerdo que mi madre me hablaba de casa de mi abuelo, y en casa de mi abuelo pues eran unos privilegiados porque tenían un cuarto de baño, y se duchaban una vez por semana. Había gente que a lo mejor lo hacía una vez al mes o una vez al año. Entonces, claro, los hábitos de higiene sobre todo, pero también el concurso de vacunas, antibióticos, el desarrollo de la medicina, pues han hecho que esa esperanza de vida se vaya extendiendo en gran medida porque se ha reducido muchísimo y ha sido uno de los grandes logros de la humanidad, la alta mortalidad infantil, y hemos más que duplicado la esperanza de vida respecto a la que teníamos hace tan solo medio siglo, ¿no? Hoy en día, pues tenemos en países como España, que está entre los primeros del mundo en cuanto a esperanza de vida, tenemos unas medias muy elevadas de más de 80 años para el hombre y de prácticamente 90 para las mujeres, ¿no? Pero claro, la cuestión es, primero, ¿esa extensión va a seguir indefinidamente? Y segundo, ¿en qué condiciones? Concretamente, hubo un estudio que se publicó en el año 2012, que yo estuve trabajando con los datos de ese estudio y me encontré una serie de cosas interesantes, ¿no? Allí, para 180 y tantos países, se disponía de la esperanza de vida y al nacer y de la esperanza de vida saludable, o sea, de esos años que esperamos vivir, cuántos van a merecer la pena haber sido vividos, porque todavía mantenemos condiciones de salud, somos autónomos, nos relacionamos socialmente, somos útiles a nuestra familia, a nuestra sociedad, y cuántos por el contrario no, porque bueno, pues tenemos deterioros cognitivos, Alzheimer, porque tenemos trabas físicas, tenemos una artrosis severa que nos incapacita, porque, en fin, somos muy dependientes, ¿no? Esa parte de la vida que ya no interesa tanto vivir, ¿no? Bien, entonces resulta que de la década de 1990 a la década de 2010 hubo a nivel mundial un aumento en la esperanza de vida al nacer de 4 años y en la esperanza de vida saludable de 3,2 años. Bueno, teniendo en cuenta que ha habido países donde ha disminuido, de hecho, la esperanza de vida, como podría ser el caso de Haití, pues esto significa que en general en tan solo 2 décadas hemos aumentado en unos 5 años nuestra esperanza de vida. Y eso plantea muchos desafíos desde un punto de vista demográfico y económico. Imagínense, las personas se siguen jubilando a la misma edad y cada 20 años resulta que las personas van a vivir 5 años más. Esto va a hacer que el sistema sea insostenible, salvo que retrasemos de manera paralela la edad de jubilación. Y eso, bueno, pues a ver qué político agarra ese toro por los cuernos. Eso no es sencillo, ¿no? El otro aspecto, el más inquietante, es el que comentaba antes, lo de la esperanza de vida saludable. Sí, aumenta también, pero aumenta en menor medida. O sea,
podemos, como siempre que vemos una botella, podemos decir, está medio llena, medio vacía. Aquí podemos decir, vale, hemos ganado 3 y algo años de esperanza de vida saludable, pero hemos ganado casi un año de esperanza de vida no saludable. Eso es lo que llamamos la cuarta edad. Cuando uno está ya con la cabeza para allá, cuando uno es verdaderamente una carga para su entorno familiar, para la propia sociedad, porque los recursos que hay que destinar a la ayuda a estas personas, a proporcionar unas condiciones de vida dignas, eso también hace que sea muy difícil de sostener en términos económicos esa etapa de la vida. Entonces, bueno, pues esto la verdad que nos da muchos elementos de reflexión. Bien, estos eran los datos que daban en el estudio, que los propios autores habían analizado, habían llegado a esas conclusiones, pero a mí se me ocurrió, por aquello de, bueno, digamos, de formación profesional, de muchos años analizando datos en términos cuantitativos en mi ámbito, en la paleontología, se me ocurrió analizarlos también desde un punto de vista estadístico, haciendo comparaciones, pues, por ejemplo, entre hombres y mujeres, viendo la relación entre esperanza de vida y esperanza de vida saludable en ambos sexos. Y me encontré con una sorpresa. Concretamente, las mujeres viven en promedio unos 5 años más que los hombres. Por lo tanto, tienen esperanzas de vida superiores y también esperanza de vida saludable. Si viven más tiempo, lógico que parte de ese tiempo de más que vives también puede vivirlo saludablemente. Pero cuando yo hacía una relación entre ambas variables, veía que a una misma edad, la probabilidad, siendo un hombre, de mantenerte, si estabas vivo, con una vida saludable, era algo mayor que si eras una mujer. O sea, concretamente, si eras un hombre, y no recuerdo ahora bien los datos, pero a efectos de ilustrarnos, ¿no? Y tenías 80 años, tu esperanza de vida saludable era haber llegado en esas condiciones físicas y mentales saludables hasta los 68. Si eras una mujer, un par de años menos, hasta los 66. O sea, las mujeres viven más, pero en general viven la última parte de su vida algo más dilatada con poca calidad de vida. La extensión de esa cuarta etapa de la vida, indeseable, que los geriatras llaman la cuarta edad, es algo mayor en las mujeres proporcionalmente a lo que es el conjunto de su vida que en los hombres. Esto nos explica por qué cuando nos encontramos, muy ocasionalmente, un viejecito que hace una proeza deportiva, como por ejemplo correr una maratón, normalmente es un hombre y no una mujer. O sea, vivimos menos los hombres, pero alcanzamos dentro de nuestra vida una proporción de vida saludable algo más elevada. Bueno, Gracias, ¿qué nos doctor. dice esto? Pues que obviamente todos los programas que se hagan al respecto, pues no deberían tratarnos igual a hombres y a mujeres, a efectos de edad de jubilación, a efectos de edades en las cuales haya que invertir más asistencialmente. Este tipo de cosas se deberían tener en cuenta y no se tienen, desgraciadamente, ¿no? Y luego lo interesante aquí, que me decías tú, James, el tema de vivir indefinidamente. Ahí estamos hablando del gran proyecto, el gran sueño de la razón del proyecto transhumanista. Extender de forma relativamente indefinida, radical, la vida humana. O sea, no acabar con la muerte, porque siempre habrá personas que mueran por accidentes, por suicidio, que es una de las causas de muerte más importantes en el primer mundo. En España muere mucha más gente por suicidarse que por los accidentes de tráfico. Esto tiene que ver con el nivel de vida. En Etiopía yo intuyo que hay muy pocos suicidios. Cuando la gente se muere de hambre, no gasta muchos recursos intelectuales en pensar en quitarse la vida, sino más bien en tratar de buscar comida. Claro, doctor. Digamos que extendemos radicalmente la vida. ¿Cuál sería el límite? Hay una investigadora española, María Blasco, una autoridad del tema, que tiene un libro muy ilustrativo al respecto, no sé si lo conoces, que se llama Morir joven a los 140 años. Bueno, esta señora trabaja con los telómeros, los extremos de los cromosomas, que se ha visto que hay una correlación entre cómo se van degradando, se van acortando esos telómeros y la duración de la vida. En fin, podríamos hablar durante muchas horas de modelos animales que nos pueden permitir ver qué mecanismos están implicados en que ciertas especies tengan una gran longevidad. Por ejemplo, la rata topo desnuda africana
Es un roedor que vive hasta 30 años, cuando por sus dimensiones, otros roedores similares viven en torno a unos 5 años tan solo. O sea, cómo logra vivir 6 veces más de lo esperable para un roedor de esas dimensiones. Bueno, ahí parece que hay toda una serie de aspectos, ¿no? Por ejemplo, no suelen tener cáncer, tienen mecanismos celulares que les protegen del cáncer, que les protegen de lo que es las enfermedades reumáticas, tienen mucha, y esto tiene que ver con su género de vida, tienen mucha lubricación con ácido hialurónico de sus articulaciones, de su piel. Eso es necesario cuando tú excavas galería y vives subterráneamente. En fin, podemos hablar, si quieres luego, ¿no?, de posibles modelos animales que nos pueden inspirar en la búsqueda de la inmortalidad, pero vamos a pensar, como tú decías, que efectivamente, no que nos hagamos inmortales, sí que logramos prolongar de manera radical nuestra vida, y eso sí, retrasando la senescencia, retrasando el envejecimiento. De nada sirve vivir más años si vas a estar hecho un vegetal. O sea, estamos hablando de envejecer más lentamente y por lo tanto que nuestra vida dure más. Bueno, eso desde un punto de vista filosófico, si me apuras, hasta existencial, pues plantea retos importantes. Tú me decías antes, a mí no me gustaría vivir indefinidamente. Bueno, esto depende mucho de la edad de la persona. Cuando tú eres joven te ves casi como inmortal, ¿no? Y entonces, pues, como que no te preocupas, no pierdes mucho tiempo pensando en la muerte. Cuando tienes ya más años y te acercas más al final de la vida, pues posiblemente sí que dices, pues sí, me gustarían unos cuantos añitos más, ¿no? Me han quedado cosas por hacer. Claro, pero planteémonoslo ahí. Tienes 80 años y dices, bueno, ya, estadísticamente me quedan 5 años de vida, que podrán ser 1 o podrán ser 9 en función de mis circunstancias, de la suerte que yo tenga, pero no van a ser muchos más, ¿no? Como si tuviera de nuevo 20 años. Ahí sí que quieres vivir más, porque hay cosas que todavía no has hecho y querría hacer. Pero imagínate que tienes toda una vida indefinida por delante. ¿Quién haría planes? Sería una vida aburrida, doctor. Claro, porque tú dirías, bueno, en tu vida tú te organizas y tienes una etapa muy definida, la etapa de tu formación, la etapa en la que tu formación académica, laboral, la etapa en la que tú formas tu familia. Lo tenemos todo muy medido porque la vida es finita. Pero imagínate que viviéramos 300 años, 500. Hay transhumanistas que dicen, bueno, ¿y por qué no acabar con los límites a la duración de la vida humana y pensar en que podríamos vivir hasta 5.000 años? ¿Quién haría planes? Todo lo dejaríamos para mañana. No tendríamos ninguna prisa si tenemos toda la vida por delante. Luego imagínate lo que sería la relación humana. Tú, a lo largo de tu vida, vas a coexistir con tus padres, tus abuelos, tus hermanos, tus hijos, los hijos de tu hijo, pero no mucho más. Si viviéramos 300 años, tú estarías coexistiendo con tu tatarabuelo. Habría muchas generaciones ahí. ¿Qué tipo de relación humana sería esa? Tú tienes 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Tendrías 32 tatarabuelos. Y así, exponencialmente. Claro. Llegaría un momento en que todos estaríamos relacionados. Porque además, si vivimos indefinidamente y este planeta tiene una capacidad de carga, no cabemos muchas más personas de las que ya vivimos en él para que sea sostenible, la tasa de reemplazo por nuevos nacimientos bajaría muchísimo. Eso plantearía toda una serie de problemas. Por ejemplo, ¿dónde se producen los grandes avances? No solo en la ciencia, en arte, en la mayor parte de las disciplinas. Se producen a edades relativamente tempranas. Einstein, a partir de los 30-35 años, ya no hizo gran cosa. Dio muchas conferencias, divulgó, pero los grandes avances de los matemáticos suelen tener lugar cuando son muy jóvenes. Con los artistas muchas veces ocurre algo parecido, Pensemos en Mozart, Bernini, el gran arquitecto, escultor del barroco italiano. No sé si conoces Villa Borghese en Roma. Es un lugar mágico al que hay que ir una vez en la vida. Cuando uno ve el rapto de Proserpina, esa estatua que el mármol se ha hecho carne, porque ve las manos del fauno que se están hundiendo en el mármol. Eso lo hizo con 23 años. La mayor parte de la creatividad viene asociada a la juventud. Las personas mayores se vuelven más conservadoras.
Esto tiene que ver con cosas como el sesgo de confirmación. ¿Cuándo cambia la gente de ideas políticas? Cuando es joven. Cuando somos mayores, normalmente filtramos mucho la información, y solo somos receptivos a aquellos que cuadran con nuestros esquemas preestablecidos. Solo prestamos atención y oímos aquello que queremos oír. Luego, la vejez es conservadora. Ese conservadurismo es antagónico con lo que es el progreso en el conocimiento, el avance de la sociedad. Imaginemos una sociedad muy envejecida, de gente con vidas muy dilatadas, que han acumulado mucha experiencia y que su sesgo de confirmación lo está llevando por un camino muy determinado y no cualquier otro. ¿Cierto? Habría también valores de la sociedad que se preservarían mejor, precisamente porque las personas ya con experiencia tienen más criterio para saber qué es lo que ha sido bueno o malo a lo largo de sus vidas, para su sociedad. Pero en general, yo creo que se perdería muchísima capacidad de innovación, muchísima creatividad. Luego podríamos poner en riesgo de extinción a nuestra especie precisamente por no innovar. Son aspectos muy interesantes que normalmente no se les presta atención en este discurso tan optimista de autores maravillosos, por otra parte, como Harari, que yo soy un fan incondicional. Pero hay que tener una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Doctor, profesor Paul, hemos hablado o empezamos hablando acerca del origen del hombre. Luego hablamos acerca del desarrollo del cerebro y del consumo de la carne como importante en ese desarrollo cerebral. Luego trabajamos el tema de los derechos de los animales, ahí nos extendimos un rato. También hablamos de la domesticación de los animales. Y terminamos con el tema del transhumanismo y el tema de la extensión de la vida humana. Yo le quisiera como último, no diría que es pregunta, y tranquilo que se puede fumar su cigarrillo ahí mientras que me contesta, no se preocupen, estamos conversando. ¿Para usted la vida tiene un sentido? Esta sería la última pregunta, es personal, ya no tiene nada que ver con lo que hemos hablado. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que cada persona trata a lo largo de toda su vida de encontrarle un sentido y la mayoría, yo diría que no se lo encuentran. Hay quien busca ese sentido en la religión, hay quien busca ese sentido en la filosofía, pero yo creo que el sentido es algo muy personal. Yo, para mí, la vida en sí misma no tiene ningún sentido. Como decía un investigador, que no recuerdo su nombre, ¿no? La vida son demonios metaestables de Maxwell, cuyo único estado estable es la muerte. O sea, la vida es una lucha, un escape frente a la segunda ley de la termodinámica. Y bueno, pues para mí realmente no tiene mayor sentido que lo que es una perogrullada, lo que define la propia vida, ¿no? La capacidad de relación y de reproducción de un sistema, ¿no? Evidentemente hay vidas que merecen más la pena ser vividas que otras. Hay vidas que, de acuerdo con los estándares humanos que tenemos, pues son más dignas de ser vividas. Y para mí, bueno, pues una manera muy digna y muy estimulante de vivir la vida es la búsqueda del conocimiento. Por eso quizá me dediqué a la ciencia y dentro de dedicarme a la ciencia opté por la paleontología, por una disciplina que tiene mucho de detectivesco, porque, bueno, estamos hablando de traer, de resucitar, de traer de nuevo a la vida a restos de criaturas que vivieron en un pasado geológico de la Tierra hace millones de años, exhumar géneros de vida, de organismos que ningún ojo humano vio antes. Y bueno, pues para mí eso, digamos, dignifica la vida, le da sentido humano, la dilata, la ennoblece, pero precisamente porque considero que la búsqueda del conocimiento, ¿no? En sus múltiples vertientes, para mí, en el caso de la biología evolutiva y la paleontología, es algo de lo que, de la actividad humana que más puede dignificar una vida, pero un sentido realmente cósmico a la vida, o un sentido teológico, yo no se lo encuentro porque no soy creyente.
Y me eduqué con los jesuitas. Estuve en un colegio de curas, donde me dieron una formación transversal maravillosa, me enseñaron y me inculcaron unos valores humanos que han definido en buena medida lo buenas personas que yo pueda ser. Todos esos aspectos son sumamente positivos en la educación y yo siempre los reconoceré, pero no soy creyente, y al no ser creyente pues no tengo ningún concepto trascendental de lo que es la vida. Desgraciadamente me gustaría poder decir otra cosa, porque sé que son palabras que desaniman, pero en fin, en ese sentido yo estoy mucho más próximo a Richard Dawkins que a los teólogos. Doctor Paul, yo le agradezco mucho haber aceptado mi propuesta de estar acá en mi programa Conversaciones Académicas. Espero que nos podamos encontrar algún día, que pueda venir a Colombia a dar una conferencia. Un abrazo, doctor, muchas gracias por todo. Le agradezco mucho haber contado conmigo, darme esta oportunidad de ser conocido por nuestros compatriotas colombianos. Recuerdo hace años que invité a un colega uruguayo de Montevideo, de la Universidad de Montevideo, a dar una conferencia en Málaga, y él comenzó la conferencia hablando de, como decía, un escritor de mi tierra, y se refería a unas palabras citadas de Cervantes. Claro, la gente pone una cara diciendo, bueno, pero si vos sos uruguayo, ¿qué estás diciendo? Decía, no, es que era un escritor de mi tierra. ¿O es que acaso Uruguay no era parte del Imperio Español cuando Cervantes escribía? Bueno, pues yo creo que con Colombia es exactamente igual. Somos dos pueblos hermanos a ambos lados del charco, al igual que los norteamericanos y los ingleses son un mismo pueblo separados por un idioma común y por un océano. Yo creo que nos ocurre exactamente igual a nosotros. Quizás nuestros lazos incluso sean más profundos, y por lo tanto ha sido un placer, ¿no? Poder compartir estos minutos contigo, James, y con tu audiencia, que espero que les haya gustado lo poco interesante que yo haya podido contar aquí. Claro que sí, doctor. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Gracias.